son las 8:03 de la noche. Hoy quería que empezáramos un poco más temprano. La verdad, creo que hemos estado perdiendo, bueno, no digamos perdiendo, pero sí creo que es tiempo que podemos más bien aprovechar estudiando un poco más de la palabra. Entonces, siendo las 8:03 de la noche, vamos a empezar a medida que se vayan conectando las personas. Si se conectan, vamos abriéndole un espacio para que se puedan conectar, ¿de acuerdo? Antes que nada, qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. Es muy lindo poder ver la fidelidad que tienen hacia el estudio de la palabra, hacia Dios, a lo que tiene que decirnos. Siempre hay que tener esa perspectiva clara. Nos conectamos por conocer a Dios, no por agradar a los hombres ni nada por el estilo. Pero bueno, la última vez, o más bien lo que hemos estado viendo en este capítulo 8, de hecho hoy no vamos a terminar el capítulo 8, lo vamos a terminar si Dios permite la próxima semana. Mm, pero en este capítulo 8 pues hemos visto cosas bastante interesantes. Hemos visto en la primera sesión que tuvimos de este capítulo el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. También vimos cómo la semana pasada Iván nos hablaba acerca de la declaración que Jesús había dicho que Él era la luz del mundo, que lo necesitábamos a Él para no andar en tinieblas. Y como algo que nosotros tenemos muy en común, bueno, en común no, más bien un patrón repetitivo, es que Jesús siempre está dirigiéndose a grupos de personas, ¿cierto? Y estos grupos de personas casi siempre terminan siendo los líderes religiosos que siempre se creen más que Jesús por sus tradiciones, más que Jesús por lo que ellos pueden hacer o de dónde vienen. Y un grupo de personas nobles, sin estudio, sí, como personas del común y corriente, que están atentos acerca de lo que va a decir el Señor Jesús. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 8, en los versículos 21 hasta el 38. Entonces oremos y empezamos. Bueno, Señor Padre, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias porque una vez más nos permites reunirnos, nos permites estar aquí, Señor, estudiar tu palabra, y yo te pido, Señor, de que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que no haya impedimento para que tu palabra dé fruto, Señor, antes por el contrario, de que podamos dar frutos al 101%, Señor, mucho más de lo que este mundo nos ha mostrado, Padre. Hoy es un día importante, señores. Hoy es un día donde se definen muchas cosas a nivel mundial. Padre, también te queremos pedir por esto, Señor, para que tu voluntad siempre prevalezca por encima de todo, Señor. Guíanos, Padre Santo, en esta noche, en este estudio bíblico, Padre, de que si hay pecados que confrontar, sean confrontados, Señor. Si hay palabras de aliento que nos alienten, Señor. Si hay palabras de exhortación o de invitación para que cambiemos, que lleguen también, Señor, pero sobre todo, Padre, que tengamos un corazón, un espíritu y la voluntad y la decisión de cambiar, de escuchar, de animarnos, Señor. Que esos estudios bíblicos no sean solamente por me senté y escuché algo, pero no entendí lo que dije, lo que dijeron, sino que sea un tiempo, Padre Santo, en el que podamos conocerte a ti para cambiar, Señor, más aún con el estudio de hoy y lo que yo creo que tú quieres hablarnos. Te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces bienvenidos a las personas que acabaron de llegar. Y como les comentaba, hoy vamos a estar en Juan 8, 21 al 38. Entonces, pues nada, leamos los primeros versículos, versículos 21 al 24. Hoy Alison nos va a estar acompañando poniendo las diapositivas con los versículos. Entonces dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir.
Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, pongámonos en la escena, en lo que veníamos viendo, y es Jesús hablando con esos hombres que le trajeron a la mujer adúltera, y se ha empezado como a crear cierta, como diálogo, discusiones, intercambio de ideas acerca de las declaraciones del Señor Jesús. Y entonces vemos que ahora el Señor Jesús anuncia su partida y dice, yo me voy y me buscaréis. Pero es algo muy interesante esa palabra buscaréis. Ustedes saben que una de las ventajas, por decirlo así, que tiene la predicación expositiva, que es lo que hacemos acá, es poder identificar el verdadero significado de la palabra. O sea, no porque la palabra buscaréis no venga de buscar, sino porque es que el idioma en que fue escrito la Biblia es un idioma muy rico. Por ejemplo, nosotros utilizamos una sola palabra para hablar de amor. Los griegos tenían 4 o 5 palabras, si mal no recuerdo, para hablar acerca del amor. Entonces, es un idioma muy rico que toca interpretarlo, toca saber qué es lo que se está hablando. Entonces, esa palabra buscaréis es muy específica y me llamaba mucho la atención porque dice es buscar algo específicamente. Pero en la referencia que haces es buscar específicamente adorar a Dios. Y da una sensación como de preguntarse, pero preguntarse de forma preocupada, como que necesito la respuesta de esto, como lo exijo. Y es que Jesús entonces cuando le dicen, me buscaréis, lo que Jesús está tratando de decir es que Él está dejando claro que cuando Jesús se marche, muchos de ellos, muchos de los que lo están escuchando, entenderán que Él es Dios y aunque querrán buscarlo, ya no lo podrán hacer. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué será que no lo podrán hacer? ¿Será que estos hombres van a morir antes de que llegue el Espíritu Santo y puedan ser salvos? ¿Será que el desespero que estos hombres van a mostrar, cierto, por el Señor Jesús, es un desespero simplemente pasajero? Pero es interesante ver cómo el Señor Jesús les deja claro a ellos, perdón, que la forma en que ellos lo van a buscar es una forma desesperada porque van a entender verdaderamente quién es Él. Pero veamos los pensamientos o las palabras que decían los judíos. Y los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? O sea, estos hombres estaban pensando que Jesús se iba a suicidar. Pero es que pensemos en algo, el suicidio es un pecado, o sea, si todos los pecados son directamente contra Dios, hay dos pecados que son completamente como de lo alto, o más bien de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo, que es el suicidio y es el asesinato. Nosotros hemos visto que Dios es un Dios de vida y arrebatarle la vida a otra persona o nosotros arrebatarnos nuestra propia vida, es decir, los suicidas, es una declaración completamente abierta en contra de lo que Dios anheló para nosotros. Si nosotros leemos en el versículo, en el libro de Génesis, Alison, no he cambiado, porfa, devuélvete. Si nosotros leemos en el libro de Génesis, leemos que Caín mató a su hermano Abel. Pero ¿cómo Caín iba a saber que si golpeaba a su hermano lo iba a matar? ¿Y saben por qué? Porque es que Caín había visto que eso sucedía cuando le pegaban a los animales. Es decir, que este hombre, Caín, lo mismo que le hacían a los animales se lo hizo a su hermano, a Abel. Es decir, que Abel
Perdón, es decir, que Caín puso a Abel, que es la imagen viva de Dios, al nivel de los animales. Así que cuando una persona asesina a otra persona, lo que le está diciendo o en el punto que lo está comparando es igual a un animal. No lo está poniendo en el mismo estado que es imagen de Dios. Y el suicidio es ponernos a nosotros mismos en el estado de un animal. Y esta gente es tan terrible que creían que Jesús, habiéndose declarado muchas veces como el Hijo de Dios, ellos se creían tan, pero tan importantes que decían, como este se va a ir para un lugar donde nosotros no podamos estar, entonces lo más probable es que este se vaya a suicidar. Porque a donde van los asesinos y a donde van los suicidas, nosotros no iremos. ¿Por qué qué? Porque nosotros vamos a ir al cielo. Porque esa gente se creía muy importante. Pero veamos la respuesta de Jesús y en el versículo 23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Y por qué quería que viéramos esta parte? Porque es que Jesús está anunciando algo que es muy cierto y es muy verdadero. El Señor Jesús no es de este mundo. El Señor Jesús creó este mundo, como pudimos ver en Juan 1:1. O como lo podemos ver en Hebreos, que todo este mundo se sostiene por el Señor Jesús. El Señor Jesús hace sus cosas en este mundo, ha hecho cosas en este mundo, pero su naturaleza no es de este mundo. Y algo me llamaba mucho la atención y pensaba a futuro cuando estemos, si Dios permite, en el capítulo 18. Es esto, es que cuando Jesús es llamado ante Poncio Pilato, ¿cierto? Poncio Pilato le dice, ¿tú quién eres? ¿Eres rey? Y el Señor Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces el Señor Jesús ya está dejando claro dos cosas. Primero, que hay un reino. Segundo, que el Señor Jesús es rey. Y tercero, que Él no es el rey de este mundo, que está salvando a personas de este mundo. Pero el reino del Señor Jesús no es este mundo. Ustedes alguna vez han escuchado personas que dicen, es que el cielo y el infierno sucede aquí en esta tierra. Pero resulta y pasa que el Señor Jesús está dejando muy claro, mi reino no es de este mundo. ¿Ven? Son palabras que debemos tener en cuenta. Y esas personas, aunque el Señor Jesús les hablaba, esas personas no lo entendían. Antes ellos creían, o sea, seamos sinceros, ellos dicen, ¿será que se matará a sí mismo? Y el Señor Jesús dice, yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Es decir, que el Señor Jesús pertenecía a otro lado. Sin embargo, ellos se creían mucho mejor que Él. Es bastante difícil. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido más importantes que el Señor Jesús? ¿Cuántas veces hemos creído que tenemos la razón por encima de lo que Él dice? ¿Cuántas veces no hemos prestado atención a su mensaje? Pero continuemos, versículos 25 al 27. Y dice, Alison, 25 al 27, eso. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces en el verso 25, vuelven y le preguntan a Jesús, ¿tú quién eres? Y Jesús les responde, lo que ya les he dicho. O sea, ustedes se imaginan cómo sería la frustración poniendo en términos humanos, digamos. O más bien, no pongamos al Señor Jesús en términos humanos porque Él es Dios, pero pongámonos, digamos nosotros, que estemos dando un mensaje y una y otra vez, así como por el estilo El Chavo del Ocho,
¿Y cómo es? ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo es? ¿Y cómo dijo? O sea, ustedes se imaginan uno tener que decir algo todo el tiempo y que la gente no te esté prestando atención por más de que tú les estés hablando, lo difícil que podría ser esta parte. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos estado así que nos han dicho, cambia tu vida, lo que estás haciendo está mal, esas cosas no son así? Y sin embargo, ¿cómo? Como los perritos. ¿Ah? ¿Ah? Es difícil, es bastante difícil. Pero veamos el versículo 26. Y el Señor Jesús es que dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Lo curioso es que aunque el Señor Jesús tiene muchas cosas que decir y que juzgar de nosotros, ¿saben qué es lo más interesante de todo eso? Que el Señor Jesús no lo ha hecho. Aún no lo ha hecho. Recordemos qué pasó con la mujer adúltera. En el versículo 11 de este mismo capítulo, el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Pero llegará un momento en que todos nuestros pecados deben ser juzgados, que todos debemos responder por nuestros pecados. La pregunta es, en el momento de ese juicio, ¿la justicia del Señor Jesús será la misma justicia nuestra? Porque recordemos algo, la salvación es por fe. Si yo creo que Jesús es Dios, si yo creo que Jesús pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, la justicia del Señor Jesús inmediatamente pasa hacia mí y yo soy declarado inocente, sin importar todo lo que yo haya hecho, sin importar todo lo malo que yo haya hecho. Pero si yo en algún momento de mi vida, yo por fe creo que el Señor Jesús es mi Señor, es mi Salvador y que murió en la cruz por mis pecados, en ese momento yo soy declarado justo. Es decir, no voy a ser enviado al infierno. Voy a estar en una eternidad con el Señor Jesús en el cielo. Por eso es que es tan importante proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Muchas almas se van al infierno pensando que porque hicieron buenas obras, Dios los va a aceptar en el cielo. Muchas familias pagan las misas, que la misa de las ánimas, que las misas del purgatorio, que las misas de yo no sé qué. Pero todas estas misas no tienen nada que ver, porque solamente la fe a través del Señor Jesús te puede salvar. Y la pregunta es, si una persona que muera, que haya muerto, tú le preguntas, ¿crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué te puede responder el muerto? El muerto ya está muerto. El muerto no va a tener ninguna oportunidad de salvación. Las personas que han muerto, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, que no imputaron, que no creyeron en el Señor Jesús y que no vivieron una vida para Él, ninguna misa, ningún rezo, absolutamente nada los va a salvar de la condenación eterna. Porque la salvación es única y exclusivamente a través del Señor Jesús. Y miren lo que dice el Señor Jesús, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar, pero el Señor Jesús aún no lo ha hecho. Quiere decir que aún tenemos oportunidad, los que estamos vivos, de recibir la justicia del Señor Jesús y de ser salvos. Pero miren lo que dice, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y es que esa palabra oído viene de la palabra acuo, que es la palabra obedecer. Y no es que esté haciendo un cambio brusco. ¿Por qué hago la introducción a esta palabra obedecer? Porque más adelante vamos a ver cómo esta palabra va tomando realidad, va tomando forma, perdón, en medio de todo este estudio bíblico. Y es que mira lo que dice, el Señor Jesús tiene muchas cosas que decir y que juzgar, pero no lo ha hecho.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Él obedece a lo que el Padre ha establecido y aún no es el momento del juicio. Así que al menos nosotros todavía tenemos una esperanza. Pero continuemos en los versículos 28, 29 y 30. Y dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y veamos, perdón, 4 puntos en estos versículos. El primer punto, cuando Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Y es que el Señor Jesús ya sabía que su muerte, su final en esta tierra iba a ser en una cruz. Él sabía que iba a ser levantado en una cruz. Pero ¿saben qué es lo más berraco de todo lo que yo veo? Que él sabía que estos mismos hombres serían los que lo crucificarían. Miren lo que dice el Señor Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, en otras palabras, cuando ustedes me hayan levantado a mí, entonces conocerán que yo soy. ¿Y por qué es tan importante esa palabra yo soy? Porque es que esa frase, perdón, yo soy, es la misma frase en que Dios se reveló a Moisés. Recordemos cuando Dios le pide a Moisés que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Y Moisés le pregunta a Dios y le dice, bueno, Dios, y si yo voy a Egipto y me preguntan quién me envió, ¿yo qué les voy a responder? Y Dios dice, diles que yo soy, te ha enviado. Diles que yo soy, te ha enviado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y ya lo hemos visto muchas veces. Cada vez que Jesús se menciona como yo soy, está haciendo una referencia de que Él es Dios y de que Él es la encarnación de Dios. Entonces lo que está diciendo es, cuando ustedes me hayan levantado, ustedes conocerán que yo soy Dios. Imagínense en uno haber sido partícipe de haber crucificado a Dios mismo. ¿Ustedes se imaginan la carga tan terrible? Y saben que es lo peor de todo, que ni ustedes ni yo estamos tan lejos. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, fue el precio que el Señor Jesús tuvo que pagar en el Calvario, en la cruz. Yo no voy a decir, y porque no es así, que cada vez que nosotros cometemos un pecado, le estamos clavando un clavo, una puntilla al Señor Jesús en la cruz. No, porque el Señor Jesús estuvo un par de horas allí y fue bajado y ya. El Señor Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero pensemos que cada vez que nosotros cometemos un pecado, no sé, una grosería, una mentira piadosa, una mala actitud, ese pecado que cometes en secreto donde nadie te ve, cada vez que cometes un pecado, piensa que ese pecado que cometiste fue causa del dolor, fue causa del dolor del Señor Jesús en la cruz hace casi 2000 años. Pero continuemos. Y aquí es donde quiero llegar. Dice el Señor Jesús, y los que tengan Biblia, si tienen, y para mí, esto es parte de lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. En el versículo 29 dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ven lo interesante? Dios nunca abandonó al Señor Jesús.
nunca. Pero ¿por qué nunca lo abandonó? Porque el Señor Jesús siempre hizo lo que le agradaba a Dios. Así que, ¿qué tan importante es la obediencia a Dios? ¿Qué tan importante puede ser? Si Dios nunca abandonó al Señor Jesús por su obediencia, es decir, Dios manifestado como Padre, ¿cierto? Por su obediencia, porque siempre hacía lo que Dios quería. ¿Recuerdan hace un par de semanas atrás que yo le decían que mucha gente hacía lo que ellos creían que era correcto? Que por ejemplo, los padres mandaban a los hijos a mentir y los hijos mentían por quedar bien con el papá, pero a Dios no le agradaba esto. O cuando los padres dejan que sus hijos hagan lo que quieran, a Dios tampoco le agrada esto. Y veamos por qué. O más bien veamos los beneficios de agradar a Dios. Y es que los beneficios de agradar a Dios es justamente ese, que Dios nunca nos abandonará. Pero hay que tener en cuenta algo. El hecho de que el hecho de que la palabra de Dios diga que Dios no nos va a abandonar, no quiere decir que vamos a ser millonarios. No quiere decir que nunca vayamos a tener problemas. Recordemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los hombres más importantes de la religión judía. El apóstol Pablo lo perdió todo por causa del Señor Jesús. Estuvo en cárceles, lo apedreaban en las ciudades que llegaban, lo golpeaban, fue picado por serpientes, naufragó en un barco, fue acusado de quemar la ciudad de Roma y al final de sus días murió, lo mataron cortándole la cabeza. Y Dios nunca abandonó al apóstol Pablo. Así que hay que tener mucho cuidado y no pensemos y no confundamos el hecho de que si Dios está con nosotros es porque nosotros tenemos dinero, tenemos posesiones. Porque es que, como dice en la segunda carta a Timoteo, todos aquellos que quieran seguir al Señor Jesús van a sufrir. Y pensemos hoy en día. Yo no sé si ustedes vieron las protestas que hubo en Chile hace un par de semanas atrás, no recuerdo, donde fueron y quemaron las iglesias y escribieron un mensaje que decía, muerte al Nazareno, muerte al Señor Jesús. O sea, es irónico porque el Señor Jesús ya murió una vez. Entonces, pues podemos ver la inteligencia de estas personas, pues. Pero algo muy interesante es que estas personas son personas pro aborto, pro izquierda, pro nuevos movimientos, ideología de género y todo ese tipo de cosas que van en contra de Dios. Y lo curioso fue que aquellos que estaban a favor de Dios fueron aquellos a los que les quemaron la iglesia. Y se supone que Dios estaba con ellos. Y sin embargo les quemaron la iglesia. Si ustedes pudieran visitar o buscar en internet cristianos perseguidos, ustedes se sorprenderían de la cantidad de gente que es maltratada, golpeada, metida en cárceles todos los días por obedecer al Señor Jesús. Porque recuerden, el Señor Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Yo sé que va a llegar un día en el que a mí me van a perseguir, me van a juzgar, me van a maltratar, probablemente me van a golpear, probablemente terminaré en la cárcel por hablar del Señor Jesús. En Estados Unidos, a unos pasteleros cristianos, una pareja homosexual les mandó a hacer un pastel de bodas con dos hombres. El pastelero les dijo, yo no lo hago porque yo soy creyente y yo creo que el matrimonio debe ser hombre y mujer. Se comprobó que estas personas fueron a pedirle ese pastel a esa persona, creo que era un pastor, que era pastelero, única y exclusivamente porque ellos sabían que el pastor se iba a negar y con la única intención de meterlo a la cárcel. Así que miren lo importante que es conocer cuáles son las decisiones que estamos tomando, qué es lo que estamos escuchando,
Mucha gente habla acerca de si tú siembras o tú hoy das 10.000, mañana te van a llegar 100.000. Eso se llama el Evangelio de la Prosperidad. Pero el Señor Jesús en ningún momento habló de prosperidad. El Señor Jesús decía, las zorras tienen madrigueras donde acostarse, pero el Hijo del Hombre no tiene una cabeza donde recostarla. El Señor Jesús nunca tuvo una casa, nunca tuvo dinero, mucho dinero. Recuerdan que cuando tuvo que pagar el impuesto del César, mandó a Pedro a que cogiera un pescado del río y lo sacudiera para que sacara 2 monedas de plata porque no había plata. Pero sin embargo, lo más importante era la obediencia. Y que sin importar cualquier situación, Dios siempre estuvo con él. Hay una cita bíblica muy famosa que es Filipenses 4:13. Y muchas personas dicen, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se meten en una deuda porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ponen a comprar algo que no tienen plata con qué pagarlo, porque Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente lo que no sabe es que cuando el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando de las prisiones, golpizas, maltratos, cárceles, bueno, ya dije prisiones. Es por eso era que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, todas las cosas ante el mundo que se ven malas, yo las puedo soportar porque el Señor Jesús está conmigo y me fortalece. ¿Pero por qué me fortalece? Versículo 29. Porque siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Y aunque cometiera pecado, si tú te arrepientes de tu pecado, aunque el apóstol Pablo cometiera pecado, si él se arrepentía, Dios era justo y bueno para perdonarlo. Pero eso tampoco lo podemos tomar como una excusa. Porque si nosotros cometemos un pecado y decimos, como Dios me va a perdonar, entonces yo lo puedo volver a hacer, eso es ser conchudo. Y Dios obviamente conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces, como una aplicación para estos versículos, y es que la única forma que nosotros tenemos de agradar a Dios y de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos es a través de la lectura de la palabra de Dios. Es decir, a través de la Biblia, a través de leer la Biblia, entender lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia, ¿cierto? Es la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios y que Dios esté con nosotros todo el tiempo. Es la única forma. La única forma de agradar a alguien es conociéndolo. Pero la única forma que nosotros tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿A ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes, hombres y mujeres, que ya están en edad, pues, cuando les gusta a alguien, hacen todo lo posible o hacemos todo lo posible para agradarle a la otra persona? Digamos nosotros de hombres, que le gusta esta camisa, entonces me pongo esta camisa cuando me va a ver. Mujeres, es que me dijo que me gusta este perfume, entonces me he hecho este perfume porque ese es el perfume que a él le gusta. ¿Por qué? Porque lo queremos agradar, pero porque ha sido un tiempo en que hemos compartido con esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Entre más tiempo pasemos en su palabra conociéndolo, más sabemos cómo se le puede agradar a él. Pero continuemos, mire lo que dice el versículo 30 y dice, cuando el Señor Jesús estaba hablando estas cosas, entonces muchos creyeron en él. Es decir, que en medio de todas estas personas, de los líderes religiosos, los judíos y toda la gente que estaba escuchando al Señor Jesús hablar, entre esos, muchos creyeron en él. Pero continuemos, versículos 31 y 32 para que veamos qué sucede. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces en el versículo 31, el Señor Jesús se dirige a aquellos que acaban de creer en Él. Miremos lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces, por decirlo así, Él enfoca su mirada a los que Él ya supo que habían creído en Él. Y le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Recuerdan lo que acabamos de hablar? ¿Cuál es la única forma de agradar a Dios? Leyendo la Biblia, entendiendo lo que Él quiere que hagamos. Y ahora el Señor Jesús dice, permanezcan en mi palabra. Es decir, permanezcan en la palabra de Dios. Y esa palabra permaneceréis es muy interesante. Porque esa palabra permaneceréis tiene un significado de quedarse, morar, perseverar, persistir, retener, pero la más importante es, para mí es vivir. Es decir, que en otras palabras, el Señor Jesús dice, si ustedes viven en mi palabra, y veamos esa palabra, en. Y es que cuando nosotros nos dicen en, es que estamos dentro de algo, que no vemos nada más que eso, que es lo que nos rodea por todas partes. Entonces, analicemos lo que dice el Señor Jesús. Si ustedes viven de tal forma que lo único que rija su vida, que ustedes vean al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, si ustedes viven sus vidas en mi palabra, en la Biblia, entonces ustedes verdaderamente serán mis discípulos. Es decir, que la vida de un discípulo, la vida de una persona que se haga llamar cristiana o que se haga llamar creyente, sin importar la iglesia donde vaya, sea iglesia católica, sea iglesia bautista, sea iglesia presbiteriana, ¿cierto? Recordemos que los testigos de Jehová no son cristianos, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que los mormones no son cristianos tampoco, entonces ellos no cuentan. Tengamos en cuenta que los pentecostales unicitarios tampoco son cristianos. Pero hablemos acerca de católicos, bautistas, presbiterianos y demás iglesias que sí son verdaderamente cristianas. Que si una persona se hace llamar creyente en Jesús, sin importar la iglesia, si no vive, préstame mucha atención, si esa persona no vive tal cual, si esa persona no estudia su Biblia, si esa persona no obedece su Biblia, entonces esa persona no es un discípulo de Jesús. Y es algo muy interesante para nosotros, y es algo confrontador. ¿Estamos agarrando nuestra Biblia a diario? ¿Estamos leyendo nuestra Biblia a diario? Yo no te estoy diciendo que te tomes tu Biblia y te sientes y hagas un estudio de 4 o 5 horas. Una invitación. A partir de mañana, toma tu Biblia en tu celular. Puedes descargar la aplicación que se llama Biblia de YouVersion y empiezas a leer los proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Algo muy sencillo, se los voy a leer. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Permítame en un momento. No, perdón. Proverbios. Bueno, ok. Proverbios capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a leer dos versículos. Un ejemplo. Entonces dice, Alison, no he cambiado, porfa. Entonces dice, no, más atrás, Alison, porfa. Allí. Versículos 1 y 2 de Proverbios 1.
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Leo esos dos cositos y digo, bueno, ¿qué entiendo de aquí? Los proverbios de Salomón. Ah, ok. El que escribió estos proverbios fue Salomón, hijo de David. Ah, el papá de Salomón se llamaba David, rey de Israel. Oh, o sea que Salomón escribió estos proverbios, el papá de Salomón se llamaba David y el papá de David era el rey de Israel. Entonces eso quiere decir que Salomón era el príncipe de Israel. Y cuando David muera o cuando David murió, entonces Salomón se convirtió en rey. Miren, aprendimos tres cosas. Que los proverbios son de Salomón, que su padre se llamaba David, que su padre era rey. Aprendimos más cosas. Que Salomón era príncipe y que cuando su papá murió, él se convirtió en rey. Aprendimos 5 cosas en un solo versículo. Un solo versículo y aprendimos 5 cosas. Ahora en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Ah, momento. O sea que los proverbios sirven para que nosotros entendamos la sabiduría y también para que entendamos la doctrina. Ah, pero también dice que para conocer razones prudentes. O sea que quiere decir que si yo leo los proverbios que son de Salomón, que era el hijo de David, y David era su padre el rey, yo puedo entender la sabiduría, puedo entender doctrina y puedo conocer razones prudentes. 6 cosas aprendimos en 2 versículos. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque no es necesario pasar horas y horas y horas estudiando la palabra de Dios. Ustedes toman su Biblia, incluso el mismo celular, leen un pedacito y ¿qué quiere decir aquí? ¿Esto será que me sirve a mí? O de pronto le sirve a alguien más. Ve, mira, es que yo en estos días leí en la Biblia que no deberías no deberías emborracharte. Ay, pero ¿quién será que se emborracha todos los días en mi casa? Ah, ya sé quién. Le voy a ir a compartir esta parte que leí de la Biblia. De pronto le puede ayudar. ¿Ven? La Biblia siempre es útil. Pero lo importante es esto, vivir. Recordemos, esa palabra permanecierais es vivir en mi palabra. Aquellos que viven en la palabra de Dios, aquellos que permanecen en la palabra de Dios, son verdaderamente sus discípulos. Y miremos lo que dice, es que dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Es decir, que cuando leemos la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad. Ustedes sabían que la única forma de entender cómo se creó el universo es a través de la fe. Solamente si tenemos fe en lo que dice la palabra de Dios podemos entender cómo se creó el universo. Y está en la carta a los Hebreos. Porque me voy a desviar un poco. Si nosotros pensamos en la teoría de la evolución, no más con el mero nombre la teoría de la evolución se cae. Porque teoría es una propuesta que yo hago, mas no es una ley. Es decir, yo creo que el universo se creó por evolución, pero no lo he comprobado. Por eso es que es una teoría. Y el problema es que evolución dice que se necesitan miles y miles y miles de años para que haya evolución. ¿Y qué persona puede vivir miles y miles y miles de años para verificar que esa evolución funcionó? Ahora otra pregunta, sigamos. Entonces dice, pero es que la jirafa en su momento no tenía el cuello largo y ellas empezaron a hacer así y el cuello se les estiró. Ok, pero eso no es evolución, eso es adaptación. Es decir, las jirafas se adaptaron para poder comer de los árboles altos, pero la jirafa no ha dejado de ser jirafa. ¿Sí ven? La jirafa no ha dejado de ser jirafa, solamente se le estiró el cuello. Eso es adaptación.
Y a nosotros nos quieren vender adaptación como evolución, que es muy, muy diferente. Un perro, ahora que está Carlos Fernando aquí, un perro pug, ¿cierto? Que siempre relaciono a Carlos Fernando con los pug, con los labradores. Son completamente diferentes, pero ambos son perros. No hubo evolución, hubo adaptación. Entonces, cuando nosotros en cosas tan pequeñas como estas, entendemos lo que dice la Biblia, mire lo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, yo por mi parte, yo ya no tengo por qué preocuparme de entender la evolución y la creación del universo, porque yo ya entendí que la creación y la evolución del universo, o la más bien la creación, se da por fe, porque Dios lo hizo y porque Dios quiso que fuera así. Y yo ya soy libre de eso. ¿Ven? La verdad te libera. ¿Ustedes alguna vez no han estado frustrados porque por mentiras que han querido acabar o por problemas que han tenido y cuando confiesan, cuando hablan la verdad, ¿cierto? Mm, sienten como si se hubieran quitado un peso de encima. La verdad nos hace libres. Aunque a veces, aunque en ocasiones la verdad nos traiga problemas, la verdad nos hace libre. Pero continuemos, versículo 33, y vamos acabando. Le respondieron, ¿quiénes le respondieron? Los líderes religiosos, los que siempre estaban poniéndole problema a Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, como siempre, ¿no? Como siempre los líderes religiosos sacando pecho, es que nosotros somos herederos, somos importantes. Esta vez no mencionaron a Moisés, mencionaron a Abraham. Para los que no conocen a Abraham o no conocen un poco la historia, Abraham es un hombre que en realidad en un inicio se llamaba Abram, un hombre que vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, y Dios lo saca de esta ciudad y le hace una promesa que haría una nación grande a través de él. Esa es la nación de los creyentes, la nación de los discípulos de Jesús. Entonces ellos dicen, somos linaje de Abraham. Es decir, esta vez se fueron mucho más atrás de Moisés. Y lo peor es que dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Vengan, pero es que el pueblo de Israel, es decir, sus antepasados, ustedes, fueron esclavos en Egipto. Y por eso Dios tuvo que enviarles a Moisés. Ustedes fueron esclavos en Babilonia. Y por eso, a través de Esdras y Nehemías, ustedes fueron libres. O más bien, fueron guiados a la libertad a través de Esdras, Nehemías y todos los profetas de esa época. ¿O acaso ellos se olvidaron, estas personas, que en el tiempo en que ellos están hablando aquí, ellos eran gobernados por los romanos? Entonces miremos el descaro de estas personas. O sea, tienen el descaro de mentir incluso acerca de su propia historia. Dicen que ellos jamás han sido esclavos, pero fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia y ahora estaban siendo gobernados por los romanos. ¿Ven lo difícil que era tratar con estas personas? Y es que saben qué sucede y esta es una aplicación o un recorderis para nuestra vida. Y es que siempre va a haber gente que se cree demasiado buena. Y es que se van a creer pero tan buenos que, que no van a olvidar todo lo que han hecho, lo que les han hecho, que van a olvidar todo lo que han hecho, lo que les han hecho y se van a creer superiores a los demás, incluso que del mismo Dios. ¿Ven? Ellos aquí se están creyendo superiores a Dios. Creen que tienen la razón por encima del Señor Jesús. Duro tratar con estas personas.
Versículos 34 al 38. Con esta sección terminamos. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces vamos desmenuzando, vamos desglosando poco a poco. Y dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Es decir, que el pecado es una forma de esclavitud. ¿Y por qué quería decirles esto? ¿Ustedes alguna vez han dicho a sí mismos, han reconocido que están haciendo algo malo y se han dicho a sí mismos, esto no lo vuelvo a hacer, y cuando menos se dan cuenta, vuelven y lo hacen? Un ejemplo, no voy a volver a decir mentiras, que creo que es como lo más común. No voy a volver a decir mentiras. Y cuando menos se dan cuenta, ¡pum! Dijeron una mentira. O dijimos una mentira. ¿Saben? Eso es ser esclavo. Esto es ser esclavo porque al final, ¿quién tiene el control sobre mí en el hecho de decir verdades o mentiras? El mismo pecado. Porque si yo tuviera control sobre mí mismo y yo en el momento que dijera no vuelvo a decir mentiras, no lo volviera a hacer, entonces el control yo lo tendría. Pero como yo no lo tengo, por eso termino diciendo mentiras una y otra vez. Y cambia la palabra mentira por el pecado más recurrente en tu vida, por el pecado que más se repita en tu vida. Y pregúntate, ¿soy esclavo de esto o tengo el control? Haz una prueba. Proponte, no sé, durante una semana no voy a cometer este pecado que más cometo. Y lleva el control, una anotación. Y me dices cuántas veces cometiste ese pecado. Bueno, no me dices a mí, te dices a ti mismo. Revisa cuántas veces cometiste el mismo pecado durante esa semana. Y así te darás cuenta si eres esclavo o no. También el Señor Jesús dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. Y es que, miren, si nosotros tuviéramos esclavos o en la época de los esclavos, uno se podría deshacer de un esclavo fácilmente. Lo echas de la casa y ya. Simplemente le dices, no te quiero más aquí y se debe ir. Pero un hijo, por más de que tú le digas eso y lo saques, tu hijo siempre será tu hijo. Por eso es que el esclavo no quedará en la casa, pero el hijo sí queda para siempre, porque el hijo tiene esa unión de sangre. Y miremos lo que dice el Señor Jesús, pero miren la buena noticia, dice, que si el hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué quiere decir esto? Que es que la salvación, incluso la libertad del pecado solamente se puede dar a través del Señor Jesús. Solo el Señor Jesús nos puede librar del pecado. Tampoco recordemos que nosotros, como en la carta a los romanos dice, haced morir lo terrenal. Es decir, yo tengo un compromiso de hacer morir lo terrenal en mí. Pero todo eso motivado porque el Señor Jesús está obrando en tu vida. Veamos el versículo 37. Y miremos lo que dice. Es muy interesante porque dice, sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, que el Señor Jesús les está diciendo, sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. No estoy diciendo lo contrario. Pero aún así, ustedes siendo descendientes de Abraham, ustedes me quieren matar. ¿Y por qué es tan importante lo que el Señor Jesús les acaba de decir?
porque en lo que veremos la próxima semana vamos a conocer un poco más acerca de Abraham. Pero en el versículo 56 hay algo que me llama mucho la atención. Como les digo, es un versículo que vamos a ver la próxima semana y dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Imagínense, estos hombres recurren y dicen: somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham. Y Jesús les dice: sí, ustedes son linajes de Abraham. Pero saben, es que incluso su padre Abraham se sentía feliz conmigo. ¿Se imaginan lo difícil? Lo duro que son esta frase. Imagínense, estos hombres eran completamente vanagloriosos, se creían los muchos porque eran descendientes de Abraham. Y el Señor Jesús les dice: pero es que Abraham se sentía feliz conmigo, era gozoso conmigo. Imagínense cómo se podrían sentir estos hombres. Y para terminar, el último versículo. Y este va a ser el versículo que nos va a preparar para la próxima semana. Y miremos lo que dice. O más bien, miremos dos palabras. Hay una palabra que se repite dos veces allí. Y es la palabra Padre. Pero si podemos ver, la palabra Padre que está allí, la primera es con P mayúscula. Y la última es con P minúscula para los que están viendo la pantalla. Miren lo que dice el Señor Jesús, que es muy interesante. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, con P mayúscula. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, con P minúscula. O sea que el Señor Jesús está diciendo algo muy claro. Mi Padre no es el mismo Padre de ustedes. Si lo ven, lo que yo hablo es porque he estado cerca del Padre. Pero lo que ustedes hacen es porque lo oyeron de su Padre. Permítanme un momento, por favor. Entonces, algo que podemos ver que es que el Padre del Señor Jesús no era el mismo Padre de estos hombres. Y esto, como les digo, nos va a dar la antesala de lo que vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana entonces vamos a conocer quién es el Padre de estos hombres. Y algo que vayamos pensando, nosotros a nivel espiritual, por decirlo así, todos tenemos un Padre. La pregunta es: ¿cuál es nuestro Padre espiritual? ¿El mismo Padre del Señor Jesús o el Padre de estos hombres? Así que hagamos una aplicación general. En estos versículos que leímos, vemos dos tipos de personas: personas incrédulas y personas creyentes. A los incrédulos Jesús les dio una advertencia: ustedes cuando me levanten, cuando yo no esté, ustedes me van a empezar a buscar y no me van a encontrar. Pero a los creyentes les dijo que lo que les debe importar es agradar a Dios y que a Dios solamente se le puede agradar si se le conoce. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos a Dios, entonces vamos a hacer lo que a Él le agrada, y esto solamente lo hacemos a través de leer la Biblia. Es imposible que Dios se agrade de nosotros por lo que nosotros creemos que a Él le gusta. Yo les voy a dar un ejemplo muy básico, muy sencillo para mí. Digamos, a mí no me gusta el jugo de guanábana. ¿Ustedes creen que una persona que me quiera caer bien a mí debería ofrecerme jugo de guanábana? ¿O debería darme jugo de guanábana? Si alguien quiere congraciarse conmigo, debería regalarme café. Y no café Águila Roja, no Nescafé. O sea, café de productores,
porque es lo que me gusta a mí. ¿Me entiendes? Pero entonces, mucha gente no conoce a Dios, entonces dice cosas como, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Dios nunca dijo eso. Y lo peor es que dicen, como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, entonces yo me voy a que me hagan un riego. Yo me voy a que me hagan un baño. Yo voy a prender esta velita que me dijeron que esta vela me trae plata. Pero resulta y pasa que en el libro de Levítico, el Señor Jesús, bueno, Dios dice que no consulten brujos, magos, agoreros, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué creamos cosas así? O más importante, ¿por qué creemos que vamos a agradar a Dios haciendo este tipo de cosas? Y no solamente lo de los magos, apoyar uniones libres, apoyar el aborto, apoyar ideologías de género, apoyar este tipo de cosas que van en contra de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo esperamos que Dios esté con nosotros todo el tiempo si lo que hacemos va en contra de lo que Él espera que hagamos? ¿Ustedes estarían con una persona que haga todo lo que a ustedes no les gusta? Yo creo que no. Y de igual forma Dios. Recordemos lo que veíamos hace 2 semanas con la mujer adúltera. Dios te ama incondicionalmente, pero Dios no te aprueba incondicionalmente. Dios te ama y porque te ama tanto, no te quiere dejar como te encontró. ¿De acuerdo? Y la única forma de cambiar eso es a través de la lectura de la palabra de Dios y obedecerla. Bueno, Señor, gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque nos permites una vez más reunirnos. Nos permites una vez más leer tu palabra, entenderla, Señor. Y yo te pido que lo que hemos hablado hoy no se quede en el limbo, no se quede en vasos rotos, Señor, sino que todo esto dé fruto y dé fruto en abundancia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, por nuestros trabajos, nuestras necesidades, nuestros estudios, Señor, que seas tú guiándonos, protegiéndonos, cuidándonos, Señor. Pero sobre todo, Padre, que pongas en nosotros un deseo de agradarte, de leer tu palabra, de entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para poder vivir para ti. Muchas gracias, Señor, y todo lo oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.